Introducción al posmodernismo. Hal Hoster. Lo primero que debemos preguntarnos es si existe el llamado posmodernismo y, en caso afirmativo, ¿qué significa? ¿Es un concepto o una práctica, una cuestión de estilo local, todo un nuevo periodo o fase económica? ¿Cuáles son sus formas, sus efectos, su lugar? ¿Estamos en verdad más allá de la era moderna? ¿Realmente en una época, digamos, postindustrial? Los ensayos que componen este libro se ocupan de estas y muchas otras cuestiones. Algunos críticos como Rosalind Krauss y Douglas Crimp definen el posmodernismo como una ruptura con el campo estético del modernismo. Otros, como Gregory Ulmer y Edward Said, se ocupan del objeto de la poscrítica y la política de la interpretación en la actualidad. Algunos, como Frederick Jameson y Jim Baudrillard, particularizan el momento posmoderno como un modo nuevo, esquizofrénico, de espacio y tiempo. Otros, entre los que se encuentran Craig Owens y Kenneth Frampton, enmarcan su origen en el declive de los mitos modernos del progreso y la superioridad. Pero todos los críticos, excepto Jürgen Habermas, tienen una creencia en común, que el proyecto de modernidad es ahora profundamente problemático. Pero a pesar de los asaltos de anti y posmodernistas por igual, el modernismo como práctica no ha fracasado. Por el contrario, el modernismo, al menos como tradición, ha ganado. Pero la suya es una victoria pírrica que no se diferencia de la derrota, pues ahora el modernismo ha sido absorbido en gran parte. El modernismo fue inicialmente un movimiento de oposición que desafió el orden cultural de la burguesía y la falsa normatividad. Habermas, de su historia. Hoy, empero, es la cultura oficial. Como observa Jameson, somos nosotros quienes lo mantenemos. Sus producciones, otrora escandalosas, están en la universidad, en el museo, en la calle. En una palabra, el modernismo, como escribe incluso Habermas, parece dominante, pero muerto. Este estado de cosas sugiere que solo extendiéndolo sería posible salvar el proyecto moderno. Este es el imperativo de gran parte del arte vital en la actualidad, y es también uno de los incentivos de este libro. Pero, ¿cómo podemos exceder lo moderno? ¿Cómo podemos romper con un paradigma que convierte a la crisis en un valor, modernismo, o progresa más allá de la era del progreso, modernidad, o transgrede la ideología de lo transgresivo, vanguardismo? Podríamos decir con Paul de Man que cada periodo sufre un momento moderno, un momento de crisis o ajuste de cuentas en el que, como periodo, se cohíbe, pero esto es considerarlo moderno ahistóricamente, casi como una categoría. Cierto que la palabra puede haber perdido una referencia física histórica, según Habermas, pero la ideología no. El modernismo es una construcción cultural que se basa en condiciones específicas, tiene un límite histórico, y uno de los motivos de estos ensayos es trazar ese límite, señalizar nuestro cambio. Un primer paso es, pues, especificar lo que puede ser la modernidad. Su proyecto, escribe Habermas, es el mismo que el de la Ilustración: desarrollar las esferas de la ciencia, la moralidad y el arte, de acuerdo con su lógica interna. Este programa sigue en vigor, por ejemplo, en el modernismo de posguerra o tardío, con su acento en la pureza de cada arte y la autonomía de la cultura en su conjunto. Por rico que fuera en otro tiempo este proyecto disciplinario y apremiante, dadas las incursiones del kitsch por un lado y el ámbito universitario por el otro, llegó sin embargo a oscurecer la cultura, a reificar sus formas, hasta tal punto que provocó, al menos en el arte, un contraproyecto en forma de vanguardia anárquica. Acuden a la mente especialmente el dadaísmo y el surrealismo. Este es el modernismo que Habermas opone al proyecto de modernidad
y descarta como una negación de todas las esferas salvo una. Nada queda de un significado desublimado o una forma desestructurada. No se sigue un efecto emancipatorio. Aunque reprimida en el modernismo tardío, esta revuelta surrealista reaparece en el arte posmodernista, o más bien reafirma su crítica de la representación, pues el imperativo del posmodernismo es también cambia el objeto mismo. Así como escribe Krauss, la práctica posmodernista no se define en relación con un medio dado, sino más bien en relación con las operaciones lógicas en una serie de términos culturales. De este modo, ha cambiado la misma naturaleza del arte, y también el objeto de la crítica. Como observa Ulmer, ha ganado fama una nueva práctica paraliteraria que disuelve la línea divisoria entre formas creativas y críticas. De la misma manera, se rechaza la vieja oposición entre teoría y práctica, y especialmente, como apunta Owens, la rechazan los artistas feministas para quienes la intervención crítica es una necesidad táctica, política. El discurso del conocimiento no resulta menos afectado, como escribe Jameson. Han emergido nuevos y extraordinarios proyectos en medio de las disciplinas académicas. Hemos de considerar la obra de Michel Foucault, por ejemplo, como filosofía, historia, teoría social o ciencia política. Lo mismo podríamos preguntarnos de la crítica literaria de Jameson o Said. Como atestigua la importancia de un Foucault, un Jacques Derrida o un Roland Barthes, el posmodernismo es difícil de concebir sin la teoría continental, en particular el estructuralismo y postestructuralismo. Ambos nos han llevado a reflexionar en la cultura como un corpus de códigos o mitos, Barthes, o como un conjunto de resoluciones imaginarias de contradicciones reales, Claude Lévi-Strauss. A esta luz, un poema o un cuadro no resulta necesariamente privilegiado, y es probable que el artefacto sea tratado menos como obra, en términos modernistas, único símbolo visionario, que como un texto, en un sentido posmodernista, ya escrito, alegórico, contingente. Con este modelo textual, resulta clara una estrategia posmodernista, de construir el modernismo no para encerrarlo en su propia imagen, sino a fin de abrirlo, de reescribirlo, abrir sus sistemas cerrados como un museo, a la heterogeneidad de los textos, Grimp, reescribir sus técnicas universales desde el punto de vista de las contradicciones sintéticas, Frampton, en una palabra, desafiar sus narrativas dominantes con el discurso de los otros, Owens. Pero esta misma pluralidad puede ser problemática, pues el modernismo se compone de muchos modelos únicos. Y entonces habrá tantas formas diferentes de posmodernismo como existieron modernismos plenos en su lugar apropiado, ya que los primeros son al menos reacciones inicialmente específicas y locales contra esos modelos. Jameson. Como resultado, estas formas diferentes podrían reducirse a la indiferencia, a descartar el modernismo considerándolo relativismo, de la misma manera que el postestructuralismo se desdeña como la noción absurda de que no existe nada fuera del texto. Creo que deberíamos ponernos en guardia contra esa combinación, pues el posmodernismo no es pluralismo. La noción quijotesca de que ahora todas las posiciones en la cultura son abiertas e iguales, esta creencia apocalíptica de que nada marcha, de que ha llegado el fin de las ideologías, no es más que el reverso de la creencia fatal de que nada funciona, que vivimos bajo un sistema total sin esperanza de rectificación, la misma aquiescencia que Ernest Mandel denomina la ideología del capitalismo tardío. Está claro que cada posición sobre el posmodernismo o en el interior de este está marcada por afiliaciones y programas históricos. Así pues, la manera de concebir el posmodernismo es esencial para determinar la manera en que representamos el presente y el pasado, en qué aspectos se hace hincapié y cuáles se reprimen. Pues, ¿qué significa periodizar desde el punto de vista del posmodernismo?
Argumentar que la nuestra es una era de la muerte del sujeto o de la pérdida de las narrativas dominantes, afirmar que vivimos en una sociedad de consumo que hace difícil la oposición, o en medio de una meritocracia en las que las humanidades son realmente marginales. Tales ideas no son apocalípticas, indican desarrollos desiguales, no rupturas netas y nuevos tiempos. Tal vez la mejor manera de concebir el posmodernismo sea, pues, la de considerarlo como un conflicto de modos nuevos y antiguos, culturales y económicos, el uno enteramente autónomo, el otro no del todo determinativo, y de los intereses invertidos en ello. Esto, por lo menos, aclara el programa de este libro: desligar las formas culturales y las relaciones sociales emergentes y argumentar la importancia de hacerlo así. Naturalmente, incluso ahora, existen posiciones estandarizadas acerca del posmodernismo. Es posible apoyar a este como populista y atacar al modernismo como elitista, o por el contrario, apoyar el modernismo como elitista, considerándolo cultura propiamente dicha, y atacar el posmodernismo como mero kitsch. Lo de tales opiniones reflejan es que el posmodernismo se considera públicamente, sin duda con relación a la arquitectura moderna, como un giro necesario hacia la tradición. Así pues, deseo bosquejar brevemente un posmodernismo de oposición, el único que anima este libro. En la política cultural existe hoy una oposición básica entre un posmodernismo que se propone construir el modernismo y oponerse al status quo, y un posmodernismo que repudia al primero y elogia al segundo, un posmodernismo de resistencia y otro de reacción. Estos ensayos se ocupan principalmente del primero, de su deseo de cambiar el objeto y su contexto social. El posmodernismo de reacción se conoce mucho mejor. Aunque no es monolítico, se singulariza su repudio del modernismo. Este repudio, cuyos voceros más ruidosos tal vez sean los neoconservadores, pero que encontró eco en todas sus partes, es estratégico. Como argumenta Habermas, de modo convincente, los neoconservadores desgajan lo cultural de lo social y luego culpan a las prácticas culturales del modernismo de los males sociales. Con esta confusión de causa y efecto, la cultura adversaria se denuncia incluso mientras se afirma el status quo económico y político. Se propone, en efecto, una nueva cultura afirmativa. En consecuencia, la cultura sigue siendo una fuerza, pero principalmente de control social, una imagen gratuita trazada sobre el rostro de la instrumentalidad. Así, este modernismo se concibe como un punto de vista terapéutico, por no decir cosmético, como un retorno a las verdades de la tradición, en arte, familia, religión. El modernismo reduce a un estilo, por ejemplo, el formalismo o el estilo internacional, y se condena o suprime totalmente como un error cultural. Se eluden los elementos pre- y posmodernos y se preserva la tradición humanista. Pero, ¿qué es este retorno sin una resurrección de las tradiciones perdidas contrapuestas al modernismo? ¿Un plan maestro impuesto a un presente heterogéneo? Vemos, pues, que surge un posmodernismo de resistencia como una contrapráctica no sólo de la cultura oficial del modernismo, sino también de la falsa normatividad, de un posmodernismo reaccionario. En oposición, pero no solamente en oposición, un posmodernismo resistente se interesa por una deconstrucción crítica de la tradición,
no por un pastiche instrumental de formas pop o pseudohistóricas. Una crítica de los orígenes, no un retorno a estos. En una palabra, trata de cuestionar más que de explorar códigos culturales, y explorarlos más que ocultar afiliaciones sociales y políticas. Los ensayos que siguen son variados. Se tratan en ellos numerosos temas: arquitectura, escultura, pintura, fotografía, música, cinematografía, pero como prácticas transformales, no como categorías ahistóricas. Se emplean así muchos métodos: estructuralismo y postestructuralismo, psicoanálisis lacaniano, crítica feminista, marxismo, pero como modelos en conflicto, no como enfoques diversos. Jürgen Habermas plantea los problemas básicos de una cultura heredera de la Ilustración de modernismo y vanguardia, de una modernidad progresista y una posmodernidad reaccionaria. Afirma el rechazo moderno de la normativa, pero previene contra las falsas negaciones. Al mismo tiempo, denuncia el antimodernismo, neoconservador como reaccionario. Opuesto tanto a la revolución como a la reacción, aboga por una nueva apropiación crítica del proyecto moderno. En cierto sentido, sin embargo, esta crítica contradice la crisis, una crisis que Kenneth Frampton considera con respecto a la arquitectura moderna. La utopía implícita en la Ilustración y programática en el modernismo ha conducido a la catástrofe. Los tejidos de las culturas no occidentales desgarrados, la ciudad occidental reducida a la megalópolis. Los arquitectos postmodernos tienden a responder superficialmente con un enmascaramiento populista, un vanguardismo estético y una retirada en códigos herméticos. En cambio, Frampton pide una mediación crítica de las formas de la civilización moderna y la cultura local, una deconstrucción mutua de las técnicas universales y los ámbitos regionales. La crisis de la modernidad se sintió radicalmente a finales de los años 50 y a principios de los 60. El momento citado con frecuencia como la ruptura posmodernista y que aún hoy es objeto de conflicto ideológico, sobre todo desautorización. Si esta crisis se experimentó como una rebelión de culturas exteriores, no estuvo menos marcada por una ruptura de la cultura interior, incluso en sus dominios más exclusivos, por ejemplo, en escultura. Rosalind Krauss detalla cómo la lógica de la escultura moderna condujo en los años 60 a su propia deconstrucción y a la del orden moderno de las artes basadas en el orden de la ilustración de disciplinas diferenciadas y autónomas. Argumenta que hoy la escultura existe solo como un término en un campo expandido de formas, todas derivadas estructuralmente. Esto para Krauss constituye la ruptura posmodernista, arte concebido desde el punto de vista de estructura, no del medio, orientado al punto de vista cultural. También Douglas Crimp plantea la existencia de una ruptura en el modernismo, en concreto, con su definición del plano de representación. En la obra de Robert Rauschenberg y otros, la superficie natural, uniforme de la pintura modernista, es desplazada mediante procedimientos fotográficos por el emplazamiento completamente acultural, textural de la imagen posmodernista. Crimp sugiere que esta ruptura estética puede señalar una ruptura epistemológica con la misma tabla o archivo del conocimiento moderno. Esto es lo que explora con respecto a la moderna institución del museo, cuya autoridad descansa en una presunción representacional, una ciencia de orígenes que no se somete a escrutinio. Así afirma la serie homogénea de obras en el museo está amenazada en el posmodernismo por la heterogeneidad de los textos. Craig Owens también considera el posmodernismo como una crisis de la representación occidental.
su autoridad y sus afirmaciones universales, una crisis anunciada por los discursos hasta ahora marginados y reprimidos, el más significativo de los cuales es el feminismo. Owens argumenta que el feminismo, como crítica radical de los discursos dominantes del hombre moderno, es un acontecimiento político y epistemológico. Político porque desafía el orden de la sociedad patriarcal. Epistemológico porque pone en tela de juicio la estructura de sus representaciones. Observa que esta crítica se centra en gran manera en la práctica contemporánea de muchas mujeres artistas, a 8 de las cuales se refiere. La crítica de la representación se asocia, naturalmente, con la teoría postestructuralista a la que aquí se refiere Gregory Ulmer, el cual argumenta que la crítica, sus convenciones de representación, se transforman hoy como las artes lo hicieron con el advenimiento del modernismo. Detalla esta transformación desde el punto de vista del collage y el montaje, asociados con varios modernismos, de construcción, especialmente la crítica de la mímesis y el signo, asociada con Jacques Derrida, y la alegoría, una forma que atiende la materia histórica del pensamiento asociada ahora con Walter Benjamin. Ulmer argumenta que estas prácticas han conducido a nuevas formas culturales, ejemplo de los cuales son los escritos de Roland Barthes y las composiciones de John Cage. Fredric Jameson confía menos en la disolución del signo y la pérdida de representación. Observa, por ejemplo, que el pastiche se ha convertido en una boga omnipresente, sobre todo en el cine, lo cual sugiere que nadamos en un mar de lenguajes privados, pero también nuestro deseo de que nos hagan volver a tiempos menos problemáticos que el nuestro. Esto a su vez indica un rechazo a ocupar el presente o a pensar históricamente, negativa que Jameson considera como característica de la esquizofrenia de la sociedad de consumo. Jean Baudrillard también reflexiona sobre la disolución contemporánea del espacio y el tiempo públicos. Escribe que en un mundo de simulación se pierde la causalidad. El objeto ya no sirve como objeto del sujeto. Y ya no hay una escena, privada o pública, sino solo información, obscena. En efecto, el yo se convierte en un esquizo, una pura pantalla para todas las redes de influencia. En un mundo así descrito, la misma esperanza de resistencia parece absurda, una resignación a la que objeta Edward Said. La posición de la información, o igualmente de la crítica, no puede decirse que sea neutral. ¿A quién beneficia? Con esta pregunta cimienta estos textos en el presente contexto, la era de Reagan. Para Said, el cruce de líneas posmodernas es muy evidente. El culto de experto, la autoridad del campo, se siguen manteniendo. En realidad se asume tácitamente una doctrina de no interferencia por la que las humanidades y la política se mantienen alejadas entre sí. Pero esto solamente actúa para enrarecer a unas y liberar a la otra, y para ocultar las afiliaciones de ambas. El resultado es que las humanidades llegan a tener dos usos: disfrazar la operación nada humanística de la información y representar la marginalidad humana. Así pues, hemos cerrado el círculo completo. La ilustración, el proyecto disciplinario de modernidad, ahora es engañoso. Sirve para congregaciones religiosas, no para comunidades seglares, y esto induce al poder estatal. Para Said, como para el marxista italiano Antonio Gramsci, semejante poder reside tanto en las instituciones civiles como en las políticas y militares. Así como Jameson, Said insta a tener conocimiento de los aspectos hegemónicos de los textos culturales y propone una contrapráctica de interferencia. Aquí, en solidaridad con Frampton Owens Ulmer, cita estas estrategias: una crítica de las representaciones oficiales, usos alternativos de las formas informacionales y una recuperación de los demás. Aunque diversos, estos ensayos comparten muchas preocupaciones. Una crítica de la representación,
representaciones occidental y las supremas ficciones modernas, un deseo de pensar bajo puntos de vista sensibles a la diferencia de los demás sin oposición de la heterogeneidad sin jerarquía, un escepticismo que considere las esferas autónomas de la cultura o campos separados de expertos, un imperativo de ir más allá de las filiaciones formales, de texto a texto, para trazar afiliaciones sociales, la densidad institucional del texto en el mundo. En una palabra, una voluntad de comprender el nexo presente de cultura y política y afirmar una práctica resistente tanto al modernismo académico como a la reacción política. Estas preocupaciones se señalan aquí con la rúbrica antiestética, cuya intención no es una afirmación más de la negación del arte o la representación como tales. El modernismo estuvo marcado por tales negaciones, abrazado a la esperanza anárquica de un efecto emancipador o al sueño utópico de un tiempo de pura presencia, un espacio más allá de la representación. No es de esto de lo que se trata aquí. Todas estas críticas dan por sentado que nunca estamos fuera de la representación, o más bien que nunca estamos fuera de la política. Aquí, pues, antiestética no es el signo de un nihilismo moderno, el cual con tanta frecuencia transgredió la ley solo para confirmarla, sino más bien de una crítica de que desestructura el orden de las representaciones a fin de reinscribirlas. La antiestética señala también que la misma noción de la estética, su red de ideas, se pone aquí en tela de juicio. La idea de que la experiencia estética existe separada, sin objeto, más allá de la historia, o que el arte puede ahora producir un mundo a la vez, intersubjetivo, concreto y universal, una totalidad simbólica. Como la expresión posmodernismo, la antiestética señala, pues, una posición cultural sobre el presente. ¿Son todavía válidas las categorías proporcionadas por la estética? Por ejemplo, ¿no está ahora el modelo del gusto subjetivo amenazado por la mediación de masas o el de la visión universal por el surgimiento de otras culturas? De una manera más local, la antiestética también señala una práctica de naturaleza disciplinaria cruzada, que es sensible a las formas culturales engranadas en una política, por ejemplo, el arte feminista, o arraigadas en un ámbito local, es decir, formas que niegan la idea de un dominio estético privilegiado. Las aventuras de la estética constituyen uno de los más grandes discursos de la modernidad, desde la época de su autonomía a través del arte por el arte, hasta su posición como una categoría negativa necesaria, una crítica del mundo tal como es. Este es el último momento, representado con brillantez en los escritos de Theodor Adorno, el que resulta difícil de abandonar. La noción de la estética como un intersticio subversivo, crítico en un mundo por lo demás instrumental. Ahora, sin embargo, hemos de considerar que también este espacio estético se eclipsa, o más bien que su criticalidad es ahora en gran parte ilusoria y por ende instrumental. En tal caso, la estrategia de un Adorno de compromiso negativo podría requerir revisión o rechazo y habría que idear una nueva estrategia de interferencia asociada con Gramsci. Este, al menos, es el impulso de los ensayos que componen este libro. Semejante estrategia sigue siendo desde luego romántica, si no es consciente de sus propios límites, que en el mundo actual son realmente estrictos. Pero con todo, hay una cosa clara: ante una cultura de reacción por todas partes, se necesita una práctica de resistencia.